Sí, Víctor, buenas noches. Doctor Milton, ¿se me escucha? Sí, sí, adecuadamente. Muy buenas noches. A iniciar, por favor. Bien, muy buenas noches, queridos participantes. Quien les saluda es Miriam Villanueva. Soy la asesora académica del Centro de Capacitación Consultoría Internacional Público-Privada Galeno. Les agradezco y les doy la bienvenida a este diplomado denominado UCI en adultos pediátricos y neonatales. El día de hoy se va a tratar el módulo Infecciones nosocomiales en unidad de cuidados intensivos, a cargo del doctor Milton Ávila desde Colombia. Bien, queridos participantes, para una buena ponencia se les recomienda, por favor, mantener el micrófono apagado al igual que el video, a menos que el doctor lo solicite. Para los participantes que tengan dudas o consultas, seguramente lo van a realizar al finalizar la ponencia o cuando el doctor lo solicite. Y aquellos participantes que aún todavía desean inscribirse en este diplomado todavía están a tiempo. Lo podrán hacer a través de mi número de WhatsApp, que lo estaré dejando en el en el chat de este Zoom y también en el chat del Facebook. Sin más preámbulo, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase al doctor Milton. Adelante, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Siempre agradecido con la institución por la invitación y por hacerme partícipe de esta serie de charlas. Hoy vamos a hablar de un punto bastante importante sobre lo que son las infecciones nosocomiales, a las cuales uno se enfrenta comúnmente, frecuentemente dentro de lo que es el rubro médico. Y bien, vamos a revisar algunos puntos específicos. El día de hoy, pues por cuestiones de tiempo, pues vamos a hacer en este caso una charla un tanto cerrada. Sin embargo, voy a, en este caso, esperar a sus preguntas de igual forma por medio de lo que es el chat, por favor. ¿Listo? Entonces, a medida que vayamos desarrollando, ustedes pueden ir colocando la pregunta que ustedes crean correspondiente para lo que es la ponencia de hoy. ¿Listo? Bien, en las próximas sesiones, pues vamos ya a encasillar algunos casos clínicos, pues que son bastante importantes para un adecuado desarrollo justamente de los temas que tocan en este diplomado que están siguiendo. Bien, entonces, sin más ni más, arranquemos con la sesión del día de hoy. Vamos a hablar bastante de lo que es, en este caso, las infecciones nosocomiales en la unidad de cuidados intensivos. Un punto bastante llamativo e importante a su vez. Paso a presentar, a compartir la presentación. Vamos a iniciar la sesión entonces. Bien, ahora sí, ahí tenemos justamente la presentación. Y en el día de hoy vamos a hablar de este tema, bastante amplio, bastante controvertido,
nuevas, en este caso, guías se han ido instaurando durante este tiempo, algunos medicamentos que ya básicamente han ingresado dentro de este sistema para, en este caso, bacterias que ya llegan a ser ya cada vez más resistentes, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos antibióticos, por ejemplo, para una serie de microorganismos que son bastante resistentes y que ya hoy por hoy llegan a ser un peligro, ¿no? Dentro de lo que es el sistema. Y peor aún si son infecciones dentro de lo que es el hospital, dentro de lo que es el nosocomio. Y peor aún en la unidad de cuidados intensivos, siendo que son pacientes críticos, pacientes delicados al respecto. Muy bien. Veamos entonces. ¿Qué vamos a ver el día de hoy al respecto? El tema es infecciones nosocomiales en la unidad de cuidados intensivos. Vamos a revisar algunos tópicos importantes y dentro de ellos estará, en este caso, vamos a considerar estos puntos. Uno, la epidemiología de las infecciones nosocomiales en la unidad de cuidados intensivos, factores de riesgo y prevalencia, ¿no? Y dentro de ellos, obviamente, el más importante es la permanencia del paciente, ¿no? Entonces, un factor de riesgo bastante importante es la permanencia del paciente dentro de esta unidad de cuidados intensivos. Mientras más rápido salga un paciente del hospital y más aún de la unidad de cuidados intensivos, menos posibilidades tiene de adquirir ese tipo de infecciones, ¿no? Bueno, las infecciones del tracto respiratorio, en este caso también aquellas que son asociadas a la ventilación mecánica, entre otros tipos de infecciones respiratorias, alguna forma de lo que es la resistencia antimicrobiana, ¿no? Que llega a ser en este caso ante agentes que son nativos, ¿ya? Versus a agentes que ya llegan a sufrir algún grado de resistencia antimicrobiana y por ende llegan a causar bastante complicación en los pacientes. Y bien, los protocolos de higiene de manos, limpieza y desinfección de equipos y superficies en la unidad de cuidados intensivos que está reglamentado en la mayoría de los países. Las guías que por lo común se siguen, pues son las guías españolas donde pues dan bastante información importante y también relevante sobre, en este caso, este tipo de protocolos, de cómo se debe seguir esta serie de en este caso, pasos para que se pueda reducir, ¿no? Este tipo de infecciones. Bueno, veamos entonces. Vamos a revisar un caso, solo vamos a revisar un caso para aplicarlo un poco a este tema, ¿ya? Es un paciente varón de 57 años con antecedentes personales de tabaquismo, hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Es intervenido quirúrgicamente de forma programada de triple bypass aortocoronario, ingresa en la unidad de reanimación y a los 3 días es dado de alta a planta sin complicaciones. Prácticamente este paciente le fue bien en su triple bypass. A los 4 días nos avisan ya porque el paciente presenta un cuadro de malestar general, febrícula e hipotensión arterial, ¿no? Con presencia de un exudado cero purulento en la esternotomía. Recordemos que para ello se realiza una ventana external para llegar justamente a este tipo de cirugías de corazón abierto, ¿no? Entonces se llega justamente por ese nivel, ¿ya? Eso es la ventana external. Bueno, entonces hay un exudado cero purulento en la esternotomía. Ante esta situación, reingresa a reanimación. Se procede a protocolo sepsis y tras valorar con cirugía cardíaca, ya se realiza un desbridamiento de herida quirúrgica. ¿Listo? Entonces, se desbrida la región y pues lo que se hace posteriormente es colocar, en este caso, un sistema VAC, ¿no? En este caso, este sistema VAC, ya que
Es una terapia no invasiva controlada que se utiliza, en este caso, la presión negativa sobre la herida y la cicatrización en un medio húmedo y cerrado. Y bueno, se inicia antibioterapia empírica. Se procede a un cambio de vía central. En las siguientes 48 horas, el paciente presenta un empeoramiento, hay exacerbación de su estado general. Esto caracterizado por la pérdida del nivel de conciencia, baja el Glasgow y en este caso fiebre de 39 grados. Ya estamos ante una fiebre ya franca. Taquipnea e hipotensión arterial, pues esto es bastante llamativo en este caso, ya baja la presión. Llama la atención también la expectoración mucopurulenta. Ante la dificultad respiratoria que presenta, se procede a intubar, ¿no? Una intubación orotraqueal. Bien, después se realiza radiografía de tórax que muestra una condensación en lóbulo inferior derecho con imagen de broncograma aéreo. Ya, pues básicamente una neumonía intrahospitalaria, ¿no? Bueno, se extraen muestras respiratorias y se cambia tratamiento antibiótico con el propósito de cubrir infección de herida quirúrgica y posible neumonía. El paciente presenta una evolución tórpida, requiriendo soporte vasoactivo y hemodiálisis. Esto, en este caso, los resultados microbiológicos van a mostrar infección de herida quirúrgica y de catéter venoso central por el SARM, el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Neumonía por Klebsiella pneumoniae multiresistente e infección de orina por, en este caso, o infección urinaria o de tracto urinario, por la Escherichia coli, productora de beta-lactamasas de espectro ampliado, un caso BLE, ¿no? Entonces, bastante complejo. Se ajusta el tratamiento antibiótico de acuerdo al antibiograma, pues para eso está, ya. A los 30 días de ingreso en reanimación, el paciente es dado de alta de la unidad. Pues, ¿qué ha pasado? Pues se trata de una infección nosocomial y justamente en una unidad donde el paciente es un paciente crítico, ¿no? Entonces, se ha podido controlar y bueno, después, pasado un mes, pues después de haber realizado todo lo que es la terapéutica adecuada de acuerdo al antibiograma, ya en este caso establecido, pues el paciente pues, más bien sale adecuadamente, ¿no? Obviamente las neumonías nosocomiales o intrahospitalarias pues tienen algunas secuelas, ¿no? Dentro de las mismas, baja justamente en este caso las funciones, las capacidades pulmonares como tal, pero bueno, el caso es que salió y salió bien. Bien, entonces, ¿cómo llegamos a esa pauta de decir que es una infección nosocomial, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a mencionar, de acuerdo a un caso que nos puede llegar en cualquier momento, que es una infección nosocomial, siendo que el paciente y la terapéutica que se ha instaurado iba bien, ¿no? Entonces, aquí la definición justamente de ello. Se llama a una infección nosocomial en paciente crítico, es decir, en aquel paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, aquella que se manifiesta a partir de las 48 horas de ingreso en el hospital, ¿ya? Y que no estaba presente ni en el periodo de incubación ni en el momento de ingreso, ¿ya? Si nosotros nos vamos un poquito más atrás, ¿ya? El paciente ingresa con estos antecedentes de tabaquismo, hipertensión arterial y diabetes, que obviamente son factores de riesgo, ¿no? Que pueden hacer que el paciente sea más propenso a adquirir esas infecciones, ¿no? El tabaquismo, por ejemplo, pues gracias a su elevada cantidad de nicotina, hace que los cilios del epitelio respiratorio pues se detengan y eso hace que en este caso eh, el mucus producido por las células caliciformes se acumule, atrape bacterias
y en vez de favorecer ya el atrapamiento de bacterias y su eliminación, se vuelven un caldo de cultivo para desarrollar esa bacteria, ¿no? Entonces es bastante importante también considerar algunos factores de riesgo. Es por eso que la estancia hospitalaria debe ser mínima para este tipo de pacientes. Hipertensión arterial, pero miren, esta hipertensión arterial vira hacia una hipotensión, ¿ya? Esto por factores mismos que presenta la infección, ya dado que esa infección, pues, ya llega a ser una infección ya de tipo sistémica y que de alguna otra forma depaupera, en este caso, el centro del control de la presión a nivel del bulbo raquídeo. Y por último, la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Que también obviamente hace que el paciente de por sí, ya con esta patología de base, tenga mayor riesgo de contraer estas infecciones, siendo que es un paciente inmunodeprimido prácticamente, ¿no? Bueno, entonces, ya entendida la situación, pues obviamente podemos continuar aquí. Entonces, estas infecciones dan un aumento de la morbimortalidad. Esto por el aumento de la estancia hospitalaria, que también obviamente aumentará aún más, siendo que este paciente pues tenga una infección nosocomial, aumento de lo que son los costes asistenciales, porque se va a aumentar medicamentos, aislamientos, pruebas diagnósticas y de tratamiento, ¿no? Entonces, sucede todo ello. Bien, entonces la National Nosocomial Infection, ya en este caso, en Estados Unidos dice que se producen más de 1,2 millones de infecciones nosocomiales y alrededor de más de 100,000 muertes anuales por esta situación, ya. Es por eso que se debe realizar una terapia adecuada, ¿listo? Y pues la estancia en el hospital debe ser menor. ¿Cuáles de de estas infecciones llegan a ser más frecuentes? O sea, ¿cuál sería en este caso? Tenemos desde lo que es la infección ya de herida quirúrgica, que es una de las entidades más frecuentes. Recuerden que en nuestro caso, nuestro paciente ingresó para su triple bypass, por lo tanto, tiene como antecedente ahí, pues en este caso, un procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, la infección de herida quirúrgica es la más frecuente, seguida, entre otras infecciones, ya como abscesos de pared, ya, entonces, entre otras, seguida, obviamente, de lo que es la neumonía. Entonces, estos dos, pues, son bastante importantes y más aún en la unidad de cuidados intensivos. La infección urinaria, siento que obviamente el paciente cuando está en la unidad de cuidados intensivos recibe asistencia ventilatoria, ¿ya? Entonces estará intubado, tendrá un tubo endotraqueal, ya que pues se deberá cambiar cada 48 horas, pero aún así pues tiene, por el tiempo de estancia, tiene mayor riesgo de producirse este tipo de infecciones. Lo mismo, pues, para controlar bastante bien lo que son los emuntorios y dentro de ellos la diuresis, pues tendrá instalada una sonda urinaria, en este caso una sonda vesical, ya la misma que también se debe cambiar periódicamente por el lapso de 72 horas y eso todavía cuando estamos en unidad de cuidados intensivos, cada 48 horas para que en este caso se evite este tipo de problemas, ¿no? Entonces, la infección asociada a catéteres también, como el catéter venoso central, ¿no? Que obviamente en la unidad de cuidados intensivos, pues nos sirve bastante para instaurar, pues, soluciones en gran cantidad. Agentes etiológicos aquí, desde el más importante o desde el más frecuente hasta el menos frecuente, desde el más tétrico hasta el menos tétrico, o sea, desde el más agresivo hasta el más inofensivo, se podría decir. Bueno, ni tan inofensivo, obviamente, pero bueno. Aquí tenemos en este caso la Escherichia coli,
ya en un 15,5%, ya, que es una de las entidades más frecuentes. Y más aún, obviamente, como gram negativo que es dentro de lo que es las infecciones urinarias en la unidad de cuidados intensivos. Seguido, en un 10,5% está las Pseudomonas aeruginosa, que es realmente la bacteria más temida, ¿ya? En todo en este caso, todo el sistema nosocomial, ¿no? En todo lo que es el nosocomio. Y es justamente a lo que ya se tiene bastante resistencia y bueno, ya casi todos los medicamentos no afectan a este tipo de bacteria y pues se tiene que hacer básicamente un ajuste bastante importante, ¿no? El Staphylococcus aureus, ya en este caso en sus dos variedades, ya sea sensible o resistente a la meticilina. También está la Klebsiella, que es una de las causas importantes para lo que es la neumonía. Dentro de lo que son las infecciones nosocomiales, la Klebsiella, pues es la primera que debemos, en este caso, pensar, ¿no? Para una infección nosocomial, para una neumonía intrahospitalaria. La primera, obviamente, para una neumonía adquirida en la comunidad, pues será el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, ¿no? El Enterococcus fecalis, ya el Staphylococcus epidermidis también es temible, el Enterococcus faecium igual, ¿no? Y la Candida albicans, obviamente, cuando ya tenemos un paciente bastante crítico y su sistema de defensa está totalmente depauperado, ¿no? Y ahí justamente entrará la Candida albicans, que por lo común llega a poblar segmentos, sobre todo eh, con una mucosa, en este caso expuesta, dentro de ellas la cavidad bucal, por ejemplo, o en este caso la cavidad vaginal, por ejemplo, ¿no? En el varón, por ejemplo, la Candida albicans también puede estar sobrepoblado, pues a nivel del surco balano prepulsial. Bien, por lo tanto, las bacterias gram negativas son las principales responsables, ¿no? Entre gram negativas y gram positivas, obviamente estas se llevan la flor, son las más importantes y responsables de las infecciones nosocomiales, seguidas de las bacterias gram positivas, hongos y virus. Bien, vamos con una entidad bastante importante que es la neumonía asociada a ventilación mecánica. Esta es una infección del parénquima pulmonar de origen nosocomial, esto en pacientes intubados o, en este caso, con traqueostomía, ¿no? Que llevan más allá de las 48 horas en ventilación mecánica. Ya les había mencionado a un inicio que obviamente el cambio, eso jamás nos debemos olvidar, que el cambio de tubo endotraqueal, pues en este caso, tiene que ser a las 48 horas y si se puede, en este caso, un poco menos, ¿no? La infección más frecuente es en los pacientes conectados a un ventilador mecánico, ¿ya? Y la mortalidad va de un 9 a un 13% y en el peor de los casos hasta un 50%. Bien, dentro de lo que es el recuerdo fisiopatológico, pues dentro de lo que es este tubo, ya, endotraqueal, pues hay una microaspiración del contenido orofaringio, ya. Recordemos muy bien por simple anatomía, pues que tenemos una relación entre lo que es la orofaringe, laringofaringe y en este caso, obviamente, la parte de lo que es la laringe con respecto a la glotis, que mantiene abierta esa glotis en este segmento, a pesar de que existe el balón de seguridad, pues que sella, por decirlo así, ese lugar, pero aún así, pues hay una microaspiración de ese contenido. Entonces, es el principal mecanismo. El tubo endotraqueal, pues anula los mecanismos protectores y uno de ellos es la epiglotis que cierra herméticamente la glotis, ¿ya? Por donde en este caso se instala este tipo de tubo, ¿no? Acumula secreciones en el espacio subglótico, ¿no? Esas secreciones, como ya les había mencionado a un inicio, pues, por ejemplo, en el epitelio respiratorio,
y las células caliciformes pues forman un caldo de cultivo ya para cualquier tipo de bacteria y que pueda colonizar y en este caso multiplicarse en el lugar. También la inhalación de fuentes exógenas, ya como contaminación de circuitos, respiradores, personal sanitario, instrumental, pues un personal que no esté adecuadamente, en este caso, informado, pues a veces es el responsable, ¿no? De la contaminación de todo lo que ingresa en el paciente. También por vía hematógena y esto por accidentes, ya dentro de lo que es las transfusiones, ya las transfusiones, accidentes en el sentido de que por cuestiones de emergencia muchas veces no hay un buen control de calidad dentro de lo que es el banco de sangre y lo que pasa es que se envían en este caso paquetes globulares con algún grado de contaminación, ¿no? También la translocación bacteriana, ya que es el cambio dentro de lo que es la flora microbiana normal, pues que se cambia de ubicación y eso hace que haya una disfunción de la mucosa intestinal. ¿Cómo se clasifica esta neumonía asociada a ventilación mecánica? Ya se puede clasificar como temprana o tardía. El punto de partida aquí son los 4 días. Ya se habla de neumonía asociada a ventilación mecánica temprana, ya menor a 4 días, y cuyos microorganismos que colonizan habitualmente la orofaringe, ¿ya? Y en este caso llegan a ser sensibles, ¿ya? Como en este caso el Streptococo pneumoniae, ya en este caso el neumococo. El Haemophilus influenza, ya que por lo común es el de tipo B, y el Staphylococcus aureus sensible a meticilina, el SAMS. Muy bien. Y aquella que es tardía, que es mayor o igual a 4 días, ¿no? En este caso ya van a existir aquí bacterias multiresistentes y dentro de ellas, pues obviamente la más peligrosa es la Pseudomonas aeruginosa. Y bueno, dentro de estas también está el Acinetobacter baumannii, ¿no? Que hoy por hoy llega a ser una de las bacterias un tanto complejas, ¿no? Entonces, este tipo de bacterias que es un cocobacilo gram negativo, no formador de esporas, aerobio estricto, ¿ya? Por ser aerobio estricto, pues obviamente se encuentra dentro de lo que es el lugar donde más oxígeno puede, en este caso, percibir, ¿no? Entonces tiene un crecimiento óptimo ante una temperatura de 20 a 30 grados, pues bastante importante. Y pues en este caso es uno también de las bacterias que actualmente se está teniendo bastante cuidado. Y por último, lo que es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina o meticilino resistente, ¿no? Este está dentro de la neumonía tardía, que es mayor a 4 días. Dentro de lo que es el diagnóstico, pues se puede solicitar placa radiográfica y dentro del mismo, pues encontraremos infiltrados pulmonares nuevos, ¿ya? El paciente no ingresó con esto, recuerden muy bien, ¿no es cierto? Estamos hablando de una neumonía asociada a ventilación y obviamente nosocomial, significa que el paciente no, vino con sus pulmones totalmente despejados, ¿ya? Pero hay nuevos infiltrados pulmonares. Estos acompañados ya de 2 o más de estos segmentos, por ejemplo, fiebre o hipotermia, pueden haber cualquiera de esos dos extremos. Esto de lo que es la fiebre e hipotermia, se ha visto que fiebre por lo común se da en pacientes de sexo masculino, ¿no? En este caso por el tipo de temperatura central en este caso, que se mantiene y se llega a alterar más fácilmente que en el sexo femenino. Y en el sexo femenino una hipotermia, sobre todo con la temperatura periférica. Y la leucocitosis o leucopenia, pues cuando estamos en un cuadro agudo o temprano, pues habrá una leucocitosis. Y ya cuando hay un desgaste justamente en especial de los polimorfos nucleares, ya habrá la leucopenia.
¿no? Entonces, esto es cuando ya entramos a una sepsis franca, una leucocitosis. Por el momento es un cuadro de infección, ya, si bien de moderada intensidad, pues la leucopenia ya nos da un cuadro de sepsis bastante grave, ¿no? Y secreciones traqueobronquiales purulentas. Entonces, el diagnóstico, una vez establecida la sospecha de manera clínica, se va a confirmar mediante el diagnóstico de cultivo cuantitativo, ¿ya? Entonces, el umbral diagnóstico va a depender del tipo de muestra analizado. Se puede hacer un mini lavado alveolar, ya en este caso donde habrá una cantidad de 1000, por ejemplo, 10.000 en un lavado alveolar y 100.000 en el aspirado traqueal. Ya estamos hablando en este caso de cantidad, en este caso de muestra que se va a analizar, ¿no? Bien, con el propósito de mejorar la especificidad del diagnóstico clínico, ya desde el año 91 existe en este caso una escala, ya, que es la escala clínica de un score justamente de infección pulmonar nosocomial, ya, que es el CEPIS, ¿no? Entonces, este CEPIS, pues, es una escala que va a conjuncionar todo lo siguiente, ¿no? Entonces, miren, se trata justamente, esta escala clínica de infección pulmonar va a tratar a lo que es una puntuación, ya, por ejemplo, la oxigenación con una presión, con una relación de presión parcial de oxígeno y una fracción inspirada de oxígeno, ya, mayor a 240 o síndrome de distrés respiratorio agudo, ya, de 0 puntos. O igual o menor a 240 y sin un síndrome de distrés respiratorio agudo que es de 2 puntos, ¿no? Entonces, aquí es bastante importante este segmento. A pesar de que se ha ido modificando esta escala clínica de infección pulmonar, dentro de ellos también ya ingresa lo que es la temperatura del paciente, ¿no? Entonces aquí tenemos que también valorar ese punto. En la radiografía de tórax, pues si no hay infiltrados es de 0 puntos, si hay infiltrados difusos o parcheados es de 1, si hay un infiltrado localizado ya es de 2 puntos. La progresión de infiltrados pulmonares, pues, si no hay progresión es 0, si hay una progresión es de 2 puntos. El cultivo de aspirado traqueal, pues habrá en este caso un cultivo negativo que será de 0 puntos y aquel que es con moderado o abundantes cantidades de gérmenes y si el germen es un gram negativo, pues se debe sumar 1 punto. Pero bueno, esta escala ha sufrido modificaciones ya para el diagnóstico. Entonces se maneja lo que es la temperatura también. La temperatura mayor igual a 38 grados, pues va a ser el puntaje de 1. En este caso, mayor a 39 de 2 puntos y menor a 36 de 2 puntos, ¿no? Entonces, la temperatura aquí también es bastante importante, ¿ya? Si hay fiebre o hipotermia, recordemos muy bien que la hipotermia es una temperatura menor o igual a 36. En algunos textos, o en este caso algunas referencias bibliográficas, pues habla de 35, pero bueno, manejamos como 36 para abajo. Leucocitos, ya, mayor o igual a 4.000 por milímetro cúbico, o en este caso menor a 11.000, ya, entonces no tiene ninguna puntuación porque no habría alguna alteración. Menor a 4.000 y estamos hablando en este caso de una leucopenia, o mayor a 11.000 hablaríamos de una leucocitosis, ya, y estaremos calificando como 1 punto. Cuando se habla ya de 2 puntos dentro de esta escala, este score, ya, es cuando los leucocitos están menor a 4.000 o mayor a 11.000, con mayor o igual a 500 en bandas. Ya este nos dará 2 puntos. Las secreciones traqueales de igual forma es bastante importante.
de 0 a 4 cuantificaciones sumadas en 24 horas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, menor a 14, pues 0 puntos, mayor a 14, 1 punto, y mayor a 14, y además purulenta, 2 puntos. Y bueno, lo que ya les había mencionado con respecto a la presión parcial de oxígeno, ¿ya? Y la relación de fracción inspirada de oxígeno, esto en milímetros de mercurio, pues se mantiene, ¿ya? Se mantiene mayor a 240 o presencia de, en este caso, síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Esto de 0 puntos. O en este caso, cuando es de 2 puntos, es igual o menor a 240, ¿ya? Pero sin el síndrome de distrés respiratorio agudo. En la radiografía de tórax también se mantiene este punto. Aquí lo que hemos añadido sobre todo es la temperatura, la leucocitosis y las secreciones, en este caso, traqueales. Con respecto al crecimiento, de igual forma, en un cultivo, ya habíamos mencionado, menor a 1 o sin crecimiento, 0 o negativo prácticamente, mayor a 1 o en este caso con cultivo positivo moderado, 1 punto. Y si hay en este caso las mismas bacterias en la tinción Gram, ya se añade 1 punto más, ¿no? Entonces aquí justamente se valora lo siguiente. De 0 a 6 puntos, aquí no lo pude colocar, pero bueno, lo vamos a mencionar. De 0 a 6 puntos, hay una menor probabilidad de neumonía. Cuando es de 7 a 12 puntos, la probabilidad es mayor. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en la que se maneja la escala de Spies o la escala, en este caso, de infección pulmonar clínica o escala clínica de la infección pulmonar, ¿no? Ahí está. Bien, hay protocolos de prevención de las neumonías relacionadas con ventilación mecánica en las unidades de cuidados intensivos españolas. Se la conoce como neumonía cero, ¿no? Entonces así se la cataloga, ¿no? Ese es su eslogan prácticamente para que pueda, en este caso, prevenir todo este tipo de problemas. Entonces, qué se hace en este tipo de casos, ¿no? O qué protocolo, cómo deberíamos seguir. La formación en el manejo de la vía aérea, pues debe ser bastante cuidadoso, por lo que se debe utilizar siempre el uso de guantes estériles, mascarillas, gafas y manipulación aséptica. Recordemos muy bien que nosotros apenas estamos, en este caso, ventilando, pues movemos un montón de, en este caso, bacterias en aerosoles, ¿ya? El hecho de hablar solamente, pues estamos disparando gotículas, las gotas de Fluger, ya alrededor de 1 metro, ya alrededor de 1 metro aproximadamente, ¿no? Entonces, debemos estar con este tipo de, en este caso, mascarillas, o en este caso de igual forma gafas y demás. La higiene estricta de manos con soluciones alcohólicas, ¿ya? Es bastante importante también, ¿ya? Esto previo en este caso a la manipulación y obviamente, pues antes de colocarse los guantes, o sea, hay que ser bastante minuciosos en el punto, porque estamos en este caso frente a una entidad patológica que es bastante importante. El control de la presión del neumotaponamiento mayor a 20 milímetros de mercurio también es importante. La higiene bucal cada 6 a 8 horas con clorexidina. Se debe evitar el decúbito supino a 0 grados. Ya ese decúbito supino no sirve muchas veces. El decúbito supino en una posición de Trendelenburg, muchas veces con inclinación apodálica, ya es la que prácticamente está recomendada, ¿no? Este decúbito supino a 0 grado, pues no es nada beneficioso. Lo que se quiere con un decúbito supino, dentro de lo que es la parte de la ventilación mecánica, es reclutamiento, ¿no? De segmentos alveolares que han estado ocupados o condensados. Evitar los cambios programados de tubuladuras, disminuir el tiempo de intubación. Ya les había mencionado en un inicio. Mientras más
rápido sea el cambio, ¿ya? O el retiro del tubo, pues, menos riesgo tiene ese paciente de tener una neumonía. La descontaminación selectiva del tubo digestivo y la aspiración continua de secreciones subglóticas, que es una tarea bastante complicada, pero se debe realizar para evitar posibles, en este caso, infecciones. Bacteremias relacionadas con el catéter, esto se debe a la inserción de catéteres venosos centrales, ya que es algo común, habitual en la unidad de cuidados intensivos. Esto para nutrición parenteral, infusión de medicamentos, para, en algunos casos, para la medición de la presión arterial central, ya, o de la presión venosa central, mejor dicho. Y bien, en España la incidencia es aproximadamente de 3 episodios en cada 1000 días, ¿no? Entonces, es un tanto frecuente y bueno, hay que tener bastante cuidado con esto igual. Eh, los factores de riesgo van a depender del paciente, ¿no? Entonces, aquel que tenga una enfermedad grave o inmunosupresión, presencia de infección en otro foco, ¿ya? Catéteres, el número de luces que tiene el catéter y su manipulación en cada luz, ¿no? Las condiciones de inserción, ya que es menor riesgo con ecografía, las guiadas siempre van a ser de menor riesgo y de forma programada también. Y dentro de las que más afectan el lugar, pues si nosotros vemos aquí, esta instalación de catéter venoso central, pues se da a nivel, obviamente, haciendo una asepsia-antisepsia de la región cutánea, pero que fácilmente se vuelve a poblar, ¿ya? Por lo que los microorganismos inmiscuidos en este tipo de bacteremia por catéter, pues llegan a ser aquellos que se encuentran en la flora microbiana normal de la piel. Y dentro de ellas pues, está el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus aureus, ya que son los principales. Existen 4 mecanismos de contaminación. Uno, extraluminal, que va de la migración de organismos de la piel, lo que les había comentado. La vía intraluminal, que es contaminación directa del interior del catéter por contacto con las manos, fluidos o conexiones contaminadas. ¿Ya? Esto por respecto a la piel extraluminal. Intraluminal ya directamente de lo que es el lumen del mismo catéter. Vía hematógena, que es desde otro foco de infección a distancia. ¿Ya? Entonces, por lo común, como el catéter actúa como una estructura de cuerpo extraño en el cuerpo, por lo común, pues puede ser un lugar específico para la adhesión de bacterias, ¿no? Y su colonización. Las infusiones contaminadas, sobre todo las emulsiones lipídicas, las nutriciones parenterales y el propofol, los microorganismos forman un biofilm, ¿no? Dentro de lo que es el compuesto por una matriz de polisacáridos, ¿ya? Que van a favorecer su adhesión, ¿no? Esto ya también les acabo de explicar, solo que ya un poco de teoría para comprenderlo, pues no se daña. Bien, entonces también aquí los protocolos son bastante estrictos, ¿no? La bacteremia cero, ¿qué se tiene que hacer dentro de estos protocolos? Básicamente la higiene de manos, la desinfección de la piel con clorexidina, máximas barreras de protección, preferencia de la localización a nivel subclavio, ¿ya? Porque también se puede instaurar a nivel de la región inguinal, pero recordemos que es una vecindad bastante contaminada, ¿ya? El retiro también del catéter venoso central no necesario y el mantenimiento higiénico del catéter. ¿Ya? Entonces, también la bacteremia cero es la que se procesa bastante, se profesa bastante dentro de lo que es los protocolos españoles. Infección del sitio quirúrgico es aquella que está en relación con la cirugía, ya habíamos visto que es una de las más frecuentes. Ocurre en el lugar de incisión o cerca de la incisión, ¿ya? Y se puede producir durante los 30 primeros días o hasta el año después de que se ha dejado un implante. Sobre todo implantes aquí, por ese caso, ¿no? La clasificación, en este caso de la CDC, ya distingue entre incisionales superficiales, profundas y organocavitarias.
¿ya? Entonces, las superficiales no tienen mucho problema, a pesar de que el Staphylococcus epidermidis puede dar, o el Streptococcus, ¿ya? También epidermidis puede dar, en este caso, el Streptococcus agalacti también puede dar problemas a nivel renal, ¿no? Desde lo que es las incisiones superficiales, ¿ya? Con una, con una nefritis post-estreptocócica, ¿no? Y bueno, las incisiones profundas también y las órganos cavitarias, pues obviamente por vecindad de las bacterias que existen alrededor. Y ahí tenemos una superficial, nos referimos cuando llega hasta tejido subcutáneo. Esa se llama incisión superficial en cirugía, una incisión quirúrgica superficial. Hablamos de profunda cuando llega a tejido blando profundo, como es el caso de la fascia y músculo. Y hablamos de una incisión, en este caso órgano cavitaria, cuando llega a órganos, vísceras huecas o macizas. Entonces, para ello también hay diferentes protocolos. Pueden visitar si quieren su página de la IQZ, de las infecciones quirúrgicas cero, ¿no? Que es justamente donde hay protocolos bastante organizados para que no exista este tipo de problemas, como los controles periódicos en la herida postquirúrgica, ¿ya? Entonces, obviamente la buena manipulación y la curación oportuna, ya la eliminación de seromas postquirúrgicos, ¿listo? Entonces, se hace todo un soporte, ¿no? La infección del sitio quirúrgico como profilaxis antibiótica se debe hacer en este caso previos a la incisión quirúrgica, ¿no? Entonces, han podido constatar seguramente, estimados colegas, que una cirugía no, muchas veces no se comienza cuando, si el paciente no ha estado con una antibiótico terapia profiláctica, ¿no? Entonces, es necesaria. ¿No? Sobre todo ante implantes de material protésico, como por ejemplo, esto lo saben bastante bien los traumatólogos, ante una prótesis de cadera, por ejemplo, ya, estas que llegan a infectarse bastante rápido, ¿no? Por eso es que la profilaxis antibiótica debe ser precisa. 60 a 120 minutos previos a la incisión de la piel, pues se tiene que tener esta profilaxis antes de aplicar el torniquete y pues dosis adicionales del antibiótico durante la cirugía. Y el antibiótico más empleado pues son la cefalosporina, la cefalexina, la ceftriaxona, ya, pues, en este caso aquellos que son por vía oral y pues posteriormente ya, en este caso por vía intravenosa, ¿no? Bien, también el control de la glucemia. O sea, en nuestro caso de presentación habíamos visto que tenemos un paciente con diabetes tipo 2, entonces pues, su control debe ser óptimo también para tener una buena cirugía. El empleo de máquina eléctrica. Bueno, esto obviamente en la glucemia, ¿por qué? Porque si tenemos un paciente con diabetes, sabemos muy bien que la herida postquirúrgica pues demora en cerrar, ¿no? El empleo de máquina eléctrica frente al rasurado manual, la normotermia y oxigenación de tejidos, el baño preoperatorio con agua y jabón y prohibir el uso de joyas, relojes, uñas postizas y esmalte de uñas, prohibidísimo. No puede haber un paciente y o médico ya que tenga este tipo de accesorios, ¿no? La descontaminación selectiva con mupirocina en los portadores de Staphylococcus aureus es importante. A nivel urinario, también aquellas que son infecciones urinarias asociadas a sonda vesical, es aquella que tiene presencia de signos y síntomas compatibles con infección urinaria, sin otro foco infeccioso asociado y el hallazgo de más de 1000 unidades formadoras de colonias, ¿no? De una o más especies bacterianas. Ya entonces, a través de una sonda vesical o muestra de orina a mitad de una micción a chorro medio de un paciente que se le ha retirado la sonda previamente en 48 horas. Entonces, pone en contacto el perine con una zona que es estéril, que es la vejiga, y da una vía de entrada a estos microorganismos de la superficie interna y externa. Facilita el asentamiento de microorganismos en forma de biopelícula, ya para que ingresen en este segmento.
y el riesgo aumenta de un 3 a un 8% por cada día de sondaje, ¿ya? Entonces, día que pasa, día que tenemos más riesgo de que haya una infección. El más importante dentro de este grupo selecto, pues es la Escherichia coli, en un 25%. La más temida, pero también que es frecuente, es la Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? El Enterococcus faecalis también, en este caso está ahí, la Klebsiella pneumoniae, el Proteus mirabilis. A diferencia de una infección urinaria, ¿ya? Que es, en este caso, en la comunidad, ¿ya? Que viene por en este caso consulta externa, pues en el varón, por ejemplo, llega a ser el Staphylococcus saprophyticus, ¿no? Luego de la Escherichia coli. Aquí cambia. Recordemos muy bien que estamos frente a bacterias bastante resistentes. Hay entre un 19 y un 70% de los episodios de infecciones urinarias que pueden evitarse. Entonces, ¿cómo se debe limitar el uso de las sondas vesicales a los casos en los que exista indicación? Por ejemplo, retención urinaria aguda, incontinencia, ya en el contexto de lo que son las heridas en perine o sacras, ya. También debemos, en procedimientos quirúrgicos de larga duración y monitoreo de diuresis, se debe limitar el tiempo de sondaje. Un 30% de los médicos de diferentes hospitales que no eran conscientes de que sus pacientes eran portadores de sonda vesical, es decir, aquellos que prácticamente no hacen un control adecuado a su paciente, ¿no? Y llega a ser obviamente culpa del médico en ese punto, ¿no? Inserción en condiciones de asepsia con material estéril, que también es otro punto importante. Y bueno, hay un problema de la multidrogoresistencia, que el microorganismo es resistente a dos o más grupos antimicrobianos que se emplean de manera habitual y presenta una relevancia clínica. Se piensa que en el año 2050, pues las bacterias multiresistentes causarán más muertes que el cáncer. Imagínense, hasta ahora ya estamos viendo que ya los medicamentos, pues si no aparecen nuevos, estamos perdidos. El Staphylococcus aureus resistente a meticilina es uno de los problemas grandes que hay. Junto con ellos están la Pseudomonas aeruginosa, el Enterococcus spp, resistente a glucopéptidos, las enterobacterias productoras de beta-lactamasas de espectro extendido, las enterobacterias productoras de carbapenemasas, las Pseudomonas aeruginosas, que son multiresistentes y resistentes a carbapenemes, ¿ya? Y la Acinetobacter baumannii, que es multidrogos resistente. Principales medidas de prevención, ya lo hemos visto en este contexto, el lavado de manos es bastante importante. Los elementos de protección de barrera, como guantes, mascarillas, también llegan a ser un punto importante y lo hemos recalcado en varias situaciones. La limpieza y desinfección ambiental, ya la descolonización universal de portadores de microorganismos multiresistentes, como la mupirocina nasal asociado al lavado corporal con clorexidina, la infección y aislamiento de posibles portadores de bacterias multiresistentes también es un punto importante. Y bien, no tratar colonizaciones, debe haber comisiones de infección, introducción de técnicas microbiológicas más sofisticadas y tratar de instaurar este tipo de programas españoles, ¿no? El programa Cero. También en este caso debe haber programas de optimización de uso de antimicrobianos, ¿no? Dentro de ellos, pues, un equipo multidisciplinario que puede evaluar el uso adecuado y racional de lo que es los antimicrobianos. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero haya sido clara la ponencia del día de hoy y pues estamos en este caso ya finalizando con esta ponencia. Bueno, les agradezco bastante su gentil atención. Espero les haya sido de su agrado este tipo de
ponencia y pues, bueno, para cualquier duda estamos ahí, ¿no? Bien, si no hay ningún tipo de dudas, preguntas, comentarios, hasta los comentarios son bien recibidos por este caso. Hasta ahí conmigo, entonces, les agradezco bastante su atención. Un abrazo hasta donde se encuentren. Gracias por el halago, estimado Oscar y también Víctor. Muchísimas gracias y bueno, tengan una buena noche. Hasta otra oportunidad.